Quiero invitarlos a una conversación que vamos a tener ahora con Álvaro de la Madrid. Es diputado de Juntos por el Cambio Radical, vivió 11 años en Santa Cruz, conoce toda la trama. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu primera impresión? Vos escribiste incluso libros sobre la corrupción en la época del kirchnerismo. ¿Cuál es tu primer pálpito con esta declaración o esta indagatoria, lo que dijo este muchacho Facundo Saeta? Bueno, confirma lo que uno ha venido sosteniendo estos días, que la muerte de Fabián Gutiérrez es consecuencia de las valijas de Cristina y es consecuencia de todo ese engranaje de corrupción y del dinero robado. Y confirma que su asesinato es un asesinato que roza el poder, si bien la expresidente no lo ha mandado a matar ni nada por el estilo, pero sí está claro que su muerte la beneficia. Esto que ocurrió tiene antecedentes en Santa Cruz y como bien vos decías, uno lo denunció en la justicia, escribió libros, el libro La década enterrada, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver, escrito a principios del 2016, perdón, salió a principios del 2016, escrito cuando Cristina todavía gobernaba. Eso es la parte que uno escribió y podía contar de una denuncia penal que hizo a principios de 2016, a los 2 meses de asumir Mauricio Macri, en el juzgado de Martínez Di Giorgi. Esto hay antecedentes. El propio Fabián Gutiérrez, que hay que decirlo, también era un corrupto, pero no merecía terminar así. No merecía terminar asesinado. Él tenía que terminar en la cárcel, ¿sí? Ese tenía que ser el final. Como el de la vicepresidente, con su corrupción, que es indisimulable, y que por más que no haya tenido aún hoy un correlato judicial, está claro que organizó un gobierno para delinquir. Está claro por las propiedades, por los hoteles, por las tierras, por la cantidad de dinero. Si usted ve el dinero de sus secretarios privados, Fabián Gutiérrez, 100 millones de dólares, Muñoz, 60 millones de dólares, otro de apellido Barreiro que tenía helicópteros, hoteles. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta. Y además, una cosa que nos olvidamos, la cantidad de obras que se pagaron y que nunca se hicieron. Entonces, toda esa corrupción que el propio Fabián Gutiérrez declaró en la justicia, se arrepintió y dijo: yo llevaba las valijas que iban a la Casa Rosada, que iban a Olivos, que iban al departamento de Cristina. José Francisco López lo incriminó. También decían en ese momento, recordás que era un hecho policial, que no tenía nada que ver con la política, la plata del convento. Después, José Francisco López lo contó y lo incriminó a Fabián Gutiérrez. Por eso que Fabián Gutiérrez entra a la causa de los cuadernos. Vos fíjate lo que pasa. Entra como testigo, después cambia su calificación legal, pasa a ser indagado y él se arrepiente. ¿Para qué se arrepiente? Para no ir preso, como pasaba en ese momento con empresarios, que era la ola de arrepentimiento. Se arrepentían para no ir preso o para salir de prisión, ¿sí? Entonces, toda esa corrupción tiene que ver con la vicepresidente, porque a Cristina la han delatado los propios. Barata, José Francisco López, Fabián Gutiérrez, el contador Manzanares. Es decir, esta situación, por eso digo que la beneficia a la vicepresidente, porque él lo va a poder declarar ahora. Y la verdad que era muy incómodo con todo este relato la declaración de Fabián Gutiérrez. Álvaro, dos cosas. La década enterrada, alguien podría decirte, se fue en busca, recordamos las retroexcavadoras, claro. No se encontró, digamos, pelo de león, uña de león, ruge como un león, todavía no se vio al león, es decir, no se vio el botín, no se encontró dinero enterrado. ¿Cómo explicarías eso? No se encontró porque la justicia tardó, pero mi denuncia fue verosímil y la justicia le dio credibilidad. Y lo más importante de todo, en Santa Cruz es un secreto a voces, porque los propios santacruceños saben que allí está todo el dinero de la corrupción. El dinero de la corrupción que no se pudo invertir, traducir a bienes, ¿sí? O sacar del país
o de alguna manera ponerlo a resguardo en propiedades a nombre de palo blanco, de tercera persona, que era muchísimo el que se tenía. Porque estamos Palo blanco es testaferro. Testaferro. Estamos hablando... Diccionario... claro, como dice, eso es un término muy de español, ¿no? Sí. Todo ese dinero se lo sacaron de encima y lo enterraron para que no se pueda encontrar, para que no se pueda embargar. Era mucho. Mirá. Pero está bien, digamos, ¿hubo dinero enterrado, fotografiado y visto? Porque hubo una cava disimulada, digamos, presentado como cava. Sí, las bóvedas transformadas. Todo eso apareció. Las bodegas apareció son los termosellados húmedos y enterrados. Pero apareció, mirá, ¿sabés por qué? En Santa Cruz aparecían dólares húmedos que se cambiaban, que aparecían en el mercado, en la ciudad, porque se los iban sacando de encima los testaferros. Porque hay cadenas de testaferros. Es decir, en la organización hay cadenas de testaferro. Testaferro de los testaferros y así sigue para abajo. Para poder vivir, y la explicación de por qué el dinero estaba en Santa Cruz, es que Lázaro Báez estuvo preso 4 años en una cuarentena bastante larga, ¿sí? Y sin embargo no tuvo ningún problema económico. Todos vivieron manteniendo el nivel de vida, todo. Ese dinero se lo sacaban de encima, lo cambiaban, compraban propiedades que no escrituraban. La dejaban a nombre de la persona que se las vendía con un usufructo, simplemente para asegurarse con un contradocumento y quedarse con ese dinero. Pero además los antecedentes, Sosa, un secretario privado de los Kirchner también, en un secuestro express, que casi lo matan para decirle dónde estaba la plata. Raúl Copetti, ¿sí? El otro valijero, testaferro de Cristina Kirchner, que fueron a sus estancias y cavaron, hicieron un desastre. Casas de Lázaro Báez, donde entraron a las paredes tabicadas buscando dinero y también dinero enterrado. Y te doy un dato más incluso. El Pata Medina, en la quinta de la provincia de Buenos Aires, también fueron a buscar dinero enterrado. Ahora vos me decís que no lo hayan encontrado, significa que no estaba, y mirá, es como que me digas, Cristina Kirchner es inocente porque no hay ninguna causa que la haya condenado. Esto es lo que nos pasa a los argentinos, porque ¿qué pone sobre la mesa el asesinato de Fabián Gutiérrez? Que esto nos muestra otras cosas que son muy dramáticas y que el mundo no puede comprender. Mira, cuando yo vivía en Calafate me venían a entrevistar periodistas de todo el mundo, porque en la Argentina no salían las noticias y no pueden entender esta situación. ¿Qué pone de relieve esto? La falta de independencia que hay en la justicia, la corrupción galopante y atroz, ¿sí?, con una realidad que supera la ficción 360 veces y la impunidad que siempre se consagra. Por eso que la vicepresidente, ¿sí?, que es quien gobierna la Argentina, el presidente Alberto Fernández, es un peón en el ajedrez de Cristina. Él es bueno para hacer los mandados, pero no para liderar. Era bueno para ser jefe de gabinete de Kirchner, apretar gobernadores, intendentes, acallar periodistas, pero ahora tiene que liderar. Y está vaciado de poder, ¿sí? Es el Juárez Selman de Cristina. Juárez Selman era la persona que había puesto Roca, ¿sí?, y que lo manejaba. Hoy el Juárez Selman es él. Y la verdad que la vicepresidente le ha copado su gobierno, su iniciativa y su agenda. Por eso que está tan desesperada por la impunidad con la justicia. Ahora vamos a volver a eso. Sí. Déjame retomar el inicio de la conversación para tener bien claro cuál es tu pensamiento sobre esto. Uno de los 3 muchachos que fueron aparentemente los asesinos declaró, dijo efectivamente que había ahí, ellos creían un dinero, que el dinero era de la corrupción y que entonces, como era de la corrupción y por eso estamos hablando de esto, no iba a poder denunciar eventualmente. Pero este es un discurso de los asesinos, probablemente guionados también o incentivados, por ejemplo, por Tejeldín. ¿Vos creés que esta versión coincide o es verosímil? Sí, coincide, y lo he dicho antes de esta declaración, lo he hecho todos estos días, porque se buscaba robar lo robado, robarle a los ladrones. Nadie va a la justicia a decir, me falta un contenedor, me robaron una valija, tenía una plata que desapareció. Y esto en Santa Cruz estaba pasando, porque si no, al tema Fabián Gutiérrez lo disociamos de todo, de los antecedentes, de lo que pasaba, de lo que él declaró, que fue
impresionante, la verdad, su declaración en la causa de los cuadernos. Lo que decía Miriam Quiroga, de cómo iba las valijas a la Casa Rosada. Lo que dijo Manzanares, el contador de Cristina, que hasta último momento trató de no terminar haciendo después de la liquid paper, de cambiar declaraciones juradas, de esconder una cosa bochornosa. En esos hoteles que construyeron en las tierras fiscales que yo denuncié, hacían figurar como que iban los empleados de Austral Construcciones, que trabajaban a 1000 kilómetros. Después de no poder defender más lo indefendible, confesó y dio una cifra que causa estupor. Habló como de 10.000 millones de dólares de plata que fue al sur solamente por el mecanismo de las valijas. Entonces, lo evidente, si tiene algo, es que siempre es evidente. A ver, Pablo de León. Diputado, el Calafate es un lugar muy chico, donde se conocen todos, y es más, hasta su muerte Fabián Gutiérrez vivía a 150 metros de la casa de Cristina. ¿Cómo era la vida de Fabián Gutiérrez en el último tiempo, previa a su vida, previo a su asesinato? ¿Cómo era? Bueno, yo lo conocí a Fabián Gutiérrez de la época que vivía en Calafate y veía cómo cambió su vida. Me tocó denunciar el apoderamiento de los terrenos fiscales, que él también estaba denunciado. La fiscal, la hermana de la fiscal, la gobernadora Alicia Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José Francisco López, Cristóbal López, Enrique Meyer, todos los funcionarios del poder se repartieron las tierras. Y Fabián Gutiérrez también. Ahí construyó de un día para el otro una casa de $1 millón, ¿sí? Pasó a ser un multimillonario. Y su vida transcurría entre Calafate, Río Gallegos y Buenos Aires. También llama la atención que él se encontrara en el momento de encontrar este final tan tremendo en Calafate, porque él sabía que ahí estaba en peligro y que para el kirchnerismo era un paria, porque él violó la ley del silencio, la ley de la omertá, es decir, quien delata a la organización mafiosa lo paga con la muerte o la muerte de su familia. Así funciona la mafia. Entonces pero él sabía... ¿Gutiérrez era un testaferro de los Kirchner o alguien que le había robado a ellos? Pues esto es importante. Las dos cosas. Yo creo que hay gente que está viendo y dice, pero ¿cómo este muchacho puede tener Ferraris, millones de dólares? ¿Cuántos bolsos sin que te vigilen te tenés que haber llevado? Las dos cosas. Por eso que eso pone de relieve la magnitud de la corrupción que estamos viendo, ¿sí? Porque a pesar de ser un testaferro, de ser parte, por eso uno dice, no nos olvidemos, y yo lo digo no, digamos, hablando mal de una persona que está muerta y que no se puede defender. Lo digo porque lo dije en su momento, ¿sí? Que también era un corrupto, pero no merecía este final. Pero eso hay que decirlo claro. Entonces, son dos rubros. Era un testaferro que además se quedaba con cosas para él. ¿Y qué pasó? Déjame que te cuente otro dato que es muy importante. Todo este desmadre de esta organización encuentra un punto de comienzo cuando muere Néstor Kirchner. Porque la verdad que ahí la vicepresidente, hoy, Cristina Kirchner, se tuvo que hacer cargo de toda esa organización y ciertamente, más allá de que siempre tuvo conocimiento de esto y sabía, bueno, ahí hubo un proceso en el cual se intentó, digamos, ocultarle cosas, bienes y demás. Hubo un problema muy grande. Lázaro Báez entra en desgracia debido, pero Lázaro Báez nunca habló. Lázaro Báez no iba a hablar porque tenía una amistad con Néstor Kirchner y no iba a pulverizar el proyecto político, siendo él el que dejara claro cómo habían robado. Además que apostaba a la vuelta de Cristina y a salir, como acaba de suceder, premiado por dos cosas, por su silencio y además por ser un testaferro fiel. A ver, Osvaldo. Sí, primero lo que vendría a ser una precuela, digamos, anterior de toda esta historia, porque usted recién dijo que Natalia Mercado, la fiscal del caso, también en su momento había comprado tierras fiscales, ¿verdad? Se había visto beneficiado con ese asunto. ¿Quién investigó el tema? ¿Ella fue fiscal de su propia causa? Ella fue fiscal de su propia causa. Y no logré, imagínense lo que pasaba en ese momento. ¿Cómo no voy a conocer a los protagonistas? No logré
que la apartaran como fiscal. La justicia me terminó diciendo, yendo a todas las instancias, que no había óbice ni impedimento para que ella investigara. Es decir, O sea, ella se investigó a sí misma. No solamente a sí mismo, a su madre, la gobernadora Alicia Kirchner, y a sus dos tíos presidentes, ¿sí? A un montón de funcionarios del gobierno nacional y a Fabián Gutiérrez, que esto es un dato muy importante también, a Fabián Gutiérrez, que era su amigo además, y que es una causal más por la cual ella, como si faltaran, es una causal más por la cual ella se tiene que apartar de esa investigación. Claro, pero si tiene el antecedente que ella misma se pudo investigar a ella misma, la verdad que sea amiga de la víctima no parece tan grave. Claro, por eso, ¿qué dijo uno desde un primer momento? Porque uno sabe de lo que está hablando. No nos podemos comer el cuentito del crimen pasional, ¿sí? Y de que esto no tiene que ver con la política, porque el gobierno salió rápidamente lo que vos planteás es que tiene que ver en la política en tanto buscaban plata de la corrupción. Claro. Vos no decís que mandaron a matar. No, pero tiene que ver con toda esa corrupción. Y es un tema de gravedad institucional. Por eso el documento que se sacó estaba bien, pero el gobierno, para distraer la cuestión, ¿sí? Empezó a hablar de... Álvaro se refiere al documento que sacó junto por el Cambio sobre gravedad institucional. No, y además pidiendo que se aparte la fiscal, que no podía investigar y que queríamos la verdad y que no nos conformaba el hecho de lo que se estaba diciendo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros de Juntos por el Cambio no tenemos que entrar en ese juego del gobierno que nos quiere dividir y que nos quiere decir qué tenemos que pensar. Está muy claro lo que pasó. Entonces yo le dije al presidente en ese momento, no nos diga canallas, no nos diga miserable, y cuídese usted, no de la oposición, de Cristina Kirchner, que es su verdadero enemigo, quien lo está esmerilando, ¿sí? Y lo está haciendo decir y defender cualquier cosa. Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Quería preguntarle dos cosas porque usted dijo al pasar, si no te matan, te amenazan o te matan a un familiar. ¿Cuántas muertes usted en su investigación y por vivir tantos años donde vivió en el sur puede llegar a contar que hubo como causas de corrupción en el sur? Y por otro lado también preguntarle en la figura de esta persona que usted dice, más allá de cómo haya sido, si es un crimen pasional o no, si también puede ser que esta persona estuviera amenazando o extorsionando a alguien que hoy esté en el gobierno. No entendí la última parte, perdón, de la pregunta. Le pregunto porque circuló la posibilidad de que el asesinado tal vez estuviera extorsionando con información que sabía y producto de que todavía tenía que declarar en algunas causas, digo, la causa de los cuadernos, si puede ser que él estuviera extorsionando a alguien que hoy ostente poder. Bueno, eso yo no lo descarto, a mí no me consta, sería imprudente que yo avanzara en algo que tenga que ver con eso. Pero no lo descarto porque, bueno, él sabe en definitiva que está como apuntado. Y a la primera pregunta, lo de los crímenes sospechosos, bueno, tenemos el crimen de Espinosa, de la pesquera, que fue asesinado, la muerte muy dudosa de Gotti, que tenía una constructora, y yo le agrego la muerte del fiscal Nisman, porque es imposible, ¿y por qué lo traigo a lo de Nisman? Es imposible. No digo que haya sucedido eso, trato de plantearlo desde una comprensión que tiene uno. Es imposible que la sociedad argentina no haga una analogía de Nisman con Fabián Gutiérrez, porque los dos denunciaron a la vicepresidente y los dos tuvieron el mismo final. Entonces, el gobierno no se tiene que poner nervioso con eso y tiene que saber que hay una realidad, que hay antecedentes, que hay hechos previos que hacen que la gente haga esta analogía en un silogismo y en un razonamiento muy sencillo que lo lleva a hacer una equiparación con eso, ¿sí? Entonces, es muy grave lo que sucedió. ¿Y qué decimos nosotros? Que queremos saber la verdad, que no nos cierren la causa y que digan, bueno, un crimen pasional no tiene nada que ver con la política, un hecho policial. No es así. Los argentinos tenemos una historia trágica con las historias oficiales, con creernos los cuentitos oficiales. Ganamos un Oscar en el mundo por una película que se llamaba La Historia Oficial. Siempre tenemos problemas con la historia oficial. Entonces, nosotros de la oposición, ¿qué decimos? Tenemos derecho a exigir, a que nos den las respuestas y hacer las caracterizaciones y las adjetivaciones que creamos razonables. Álvaro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien.